¿Recuerdas nuestra conversación sobre los conceptos de espacio y tiempo en el Sutra Avatamsaka del vídeo anterior y la teoría de la relatividad? ¿Tan pronto abandonamos los conceptos de espacio y tiempo absolutos? Muchos conceptos relacionados con ellos, que han formado nuestro modo de pensar desde mucho tiempo atrás, empiezan a romperse. Todas las partículas atómicas, como los electrones, no pueden existir independientemente de las demás. En realidad, son interconexiones entre las partículas, y esas partículas son a su vez interconexiones entre otras partículas. Ninguna partícula tiene una naturaleza independiente. Y esto se acerca mucho a las ideas de interdependencia, interser e interpenetrarse. La teoría de la relatividad tiene una influencia significativa en nuestra comprensión de las partículas nucleares. En la relatividad, la masa y la energía son lo mismo, igual que descubrimos que la lluvia podía ser a la vez el sujeto y el verbo de una frase. Cuando sabemos que la masa solo es una forma de energía, llegamos a la realización de que las interconexiones entre partículas son en sí mismas realidades dinámicas del espacio-tiempo cuatridimensional. Para los científicos actuales, una partícula nuclear, igual que una mota de polvo o la punta de un cabello en el Sutra Avatamsaka, contienen tanto el espacio como el tiempo. Estas partículas pueden ser consideradas una mota de tiempo, igual como el momento posible más breve, Oksana, en el Sutra Avatamsaka, que asegura que contienen no solo el pasado, presente y futuro, sino también la materia y el espacio. Ya no podemos continuar considerando a una partícula como un objeto tridimensional, como un mármol o una mota de polvo situado en el espacio. Para nuestra mente se ha vuelto más abstracto. Por ejemplo, podemos llamar a los electrones cuerpos dinámicos cuatridimensionales en el espacio-tiempo u ondas de probabilidad. Debemos recordar que palabras como partícula, cuerpo y onda ya no tienen el mismo significado que en el lenguaje ordinario. Los físicos contemporáneos se han esforzado para ir más allá del mundo de los conceptos y, como resultado, las partículas no son consideradas como cantidades matemáticas abstractas. Algunos científicos proclaman que las propiedades de las partículas nucleares no son más que creaciones de sus propias mentes, que de hecho las partículas no tienen propiedades independientes de las mentes de quienes las observan. Esto presupone que en el mundo de las partículas la mente que percibe la realidad, de hecho, la crea. Para los físicos de hoy, el objeto de la mente y la mente misma no pueden ser separados. Los científicos ya no observan nada con total objetividad. Sus mentes no pueden ser separadas de los objetos. Sugieren que reemplacemos el término observador por el de participante, puesto que para haber un observador debe existir una frontera estricta entre sujeto y objeto, pero con un participante, la diferenciación entre sujeto y objeto se disipa e incluso desaparece y la experiencia directa es posible. Esta noción de participante-observador está muy cerca de la práctica de meditación. Cuando meditamos en nuestro cuerpo, según el Sutra Satipatthana, meditamos en el cuerpo. Esto significa que no consideramos nuestro cuerpo como un objeto separado, independiente de nuestra mente que lo observa. La meditación no es medir o reflexionar en el objeto de la mente, sino percibirlo directamente. A esto se le llama percepción sin discriminación. El hábito de diferenciar a la mente de su objeto está tan profundamente arraigado en nosotros
que solo puede ser eliminado gradualmente con la meditación. El Sutra Satipatthana presenta 4 objetos de meditación: el cuerpo, los sentimientos, la mente y los objetos de la mente. Este tipo de meditación ya era utilizada por los discípulos del Buda cuando él vivía. Clasificar la realidad de esta manera sirve para ayudar a nuestra meditación, no para ayudarnos en el análisis de estas cosas. En el Sutra, todo el fenómeno material es considerado como objetos de la mente. El hecho de que en el Sutra todos los fenómenos, incluidos los materiales, sean considerados objetos de la mente, muestra que desde el principio el budismo se opuso a la discriminación entre la mente y sus objetos. Entonces, los físicos de las partículas elementales, cuando regresan a casa después de un día de trabajo en sus laboratorios, tienen a menudo la sensación de que los objetos ordinarios, como una silla o una fruta, han perdido la sustancialidad que parecían tener antes. Después de entrar en el mundo de las partículas elementales, estos científicos no pueden encontrar nada esencial en el mundo de la materia a excepción de sus propias mentes. Y aunque una silla o una naranja pueden haber dejado de ser materia para nosotros, todavía necesitamos sentarnos en la silla y comer la naranja, ¿verdad? Estamos hechos de la misma materia que ellas, incluso si se trata de una fórmula matemática que nosotros mismos podemos formular. Los meditadores realizan que todos los fenómenos se interpenetran e interson con todos los demás. Por tanto, en su vida cotidiana, miran a una silla o a una naranja de forma diferente a como lo hace la mayoría de nosotros. Cuando miran a las montañas y los ríos, ven que los ríos ya no son ríos y las montañas ya no son montañas. Las montañas han entrado en los ríos y los ríos han entrado en las montañas. Esto sería el concepto de interpenetrarse. Las montañas se vuelven ríos y los ríos se vuelven montañas. Concepto de interser. Sin embargo, cuando quieren ir a nadar, deben ir al río y no a escalar la montaña. Cuando regresan a la vida diaria, las montañas son de nuevo montañas y los ríos de nuevo ríos. Ni forma ni vacuidad. El científico que comprende la naturaleza de la interdependencia entre las partículas verá probablemente influenciada la forma con que él o ella percibe la realidad aún en sus vidas diarias. A causa de esto, puede ocurrir cierto tipo de transformación también en su vida espiritual. Los meditadores que comprenden el interpenetrarse y el interser de las cosas también experimentan un cambio. Los conceptos antiguos de yo y objeto se disuelven y se ven en todas las cosas, y ven todas las cosas en ellos mismos. Esta transformación es el objetivo primario de la meditación. Es por eso que la consciencia del ser se mantiene durante todo el día y no solo durante los periodos de meditación. Un meditador es consciente cuando él o ella está andando, de pie, tumbado y así sucesivamente. Hay ciertos científicos que también hacen esto. Reflexionan durante todo el día en el tópico de su investigación con todo su ser, incluso mientras comen o se bañan. La noción de interoriginación, o paratantra, está muy cercana a la realidad que vivimos. Elimina los conceptos dualistas de uno, muchos, dentro, fuera, tiempo, espacio, mente, materia y así sucesivamente, que la mente emplea para limitar, dividir y moldear la realidad.
La noción de interoriginación puede ser utilizada no solo para destruir hábitos que cortan la realidad, sino también para traer una experiencia directa de ésta. No obstante, como herramienta, no debe ser considerada como una forma de realidad en sí misma. Para Tantra, es la misma naturaleza de la realidad viva, la ausencia de un ser esencial. Igual que un triángulo existe solo a causa de que tres líneas se interceptan una a la otra, no puede decirse que algo exista en sí mismo. Puesto que no tienen identidad independiente, todos los fenómenos son descritos como vacíos, shunya. Esto no significa que los fenómenos están ausentes, solo que son vacíos de un ser esencial o identidad permanente e independiente de otros fenómenos. Aquí la palabra vacuidad es diferente a su uso cotidiano. Trasciende los conceptos habituales de vacuidad y forma. Estar vacío no quiere decir ser no existente. Para evitar confusión, los eruditos budistas emplean a menudo el término verdadera vacuidad para referirse a este tipo de vacuidad. Dicho esto, hay una práctica llamada la meditación en la verdadera vacuidad, en la cual el practicante se despoja de sus maneras habituales de pensar sobre ser y no ser, comprendiendo que estos conceptos se formaron a causa de percibir incorrectamente las cosas como siendo independientes y permanentes. Cuando un manzano florece, todavía no vemos las manzanas y puede que afirmemos: hay flores en este árbol, pero no manzanas. Decimos esto porque no vemos la presencia latente de las manzanas en el árbol. Gradualmente, el tiempo revelará las manzanas, ¿verdad? Cuando vemos una silla, vemos la madera, pero no somos capaces de ver el árbol, el bosque, el carpintero o nuestra propia mente. Cuando meditamos en ello, podemos ver todo el universo en la silla, en todas sus relaciones interdependientes y entrelazadas. La presencia de la madera revela la presencia del árbol. La presencia de la hoja revela la presencia del sol. La presencia de la flor del manzano revela la presencia de la manzana. Los meditadores pueden ver la unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad. Incluso antes de ver la silla, pueden ver su presencia en el corazón de la realidad viva. La silla no está separada. Solo existe en sus relaciones interdependientes con todo lo demás en el universo. La silla es porque todas las demás cosas son. Si la silla no es, entonces todas las demás cosas tampoco son. Cada vez que empleamos la palabra silla o cuando se forma el concepto silla en nuestras mentes, partimos la realidad por la mitad. Hay silla y todo lo demás que no es silla. Este tipo de separación es tan violenta como absurda. La espada de la conceptualización funciona de esta manera porque no entendemos que la silla está hecha enteramente de elementos que no son silla. Puesto que todos los elementos que no son silla están presentes en ella, ¿cómo podemos separarlos? Un individuo despierto, al mirarla, ve claramente los elementos que no son silla y comprende que la silla no tiene límites, ni principio ni fin. Cuando eras pequeño, tal vez jugaste con un caleidoscopio. Muchas imágenes maravillosas se forman con trocitos de cristal de colores contenidos entre dos lentes y tres espejos. Cada vez que movemos los dedos suavemente, aparece una imagen nueva, igualmente hermosa, ¿verdad? Podríamos decir que cada imagen tiene un principio y un final, pero sabemos que su verdadera naturaleza
las lentes y los cristales coloreados en este caso, no aparecen y desaparecen con cada nueva configuración, ¿verdad? Estas miles o millones de formas no están sujetas a la noción de principio y fin. De un modo similar, seguimos nuestra respiración y meditamos en la naturaleza sin principio y sin fin de nosotros mismos y del mundo. Haciendo esto, podemos ver que la liberación del nacimiento y muerte ya está a nuestro alcance. Negar la existencia de una silla es negar la presencia de todo el universo. Una silla que existe no puede hacerse no existente, incluso si la cortamos en pequeños trozos o la quemamos. Si lográramos tener éxito destruyendo una silla, podríamos destruir todo el universo. El concepto de principio y final está estrechamente relacionado con el concepto de ser y no ser. Por ejemplo, ¿en qué momento en el tiempo podemos afirmar que una bicicleta en particular ha empezado a existir y en qué momento ya no existe más? Vamos a pensar en esto. Si decimos que empieza a existir en el momento en que la última parte es ensamblada, ¿significa esto que no podemos decir esta bicicleta todavía necesita una pieza más? El momento precedente. Y cuando está rota y no puede ser montada, ¿por qué la llamamos una bicicleta rota? Si meditamos en el momento que la bicicleta es y en el momento en que ya no es, nos daremos cuenta de que la bicicleta no puede ser colocada en las categorías de ser y no ser, o principio y final. He escuchado a varios amigos expresar el pesar de no haber vivido en el tiempo del Buda. Pero pienso que aunque se lo cruzaran en la calle, no lo reconocerían. No solo a Buda Sakyamuni, todos nosotros tampoco tenemos principio ni fin. Estoy aquí porque tú estás aquí. ¿Me estás escuchando? Si alguien de nosotros no existe, nadie más puede existir. La realidad no puede ser delimitada por conceptos de ser y no ser, nacer y morir. El término verdadera vacuidad puede ser utilizado para describir la realidad y para destruir todas las ideas que nos aprisionan y dividen y que artificialmente crean una realidad. Sin una mente libre de ideas preconcebidas, no podemos penetrar la realidad. Los científicos se están dando cuenta de que no pueden emplear el lenguaje ordinario para describir las percepciones no conceptuales. El lenguaje científico comienza a tener la naturaleza simbólica de la poesía. Actualmente se utilizan palabras como encanto y color para describir propiedades conceptuales en el macrorreino. Algún día la realidad se revelará a sí misma más allá de todas las conceptualizaciones y medidas. El Tathagata ni llega ni parte. Esta realidad no conceptualizable o verdadera vacuidad también es llamada lo que es. Lo que es se traduce algunas veces por tal y como es y significa es así. No puede ser concebida o descrita por medio de palabras y conceptos y debe experimentarse directamente. Supongamos que hay una mandarina en una mesa y alguien pregunta ¿cómo sabe? Entonces, en vez de responder, partes la mandarina e invitas al que ha preguntado a que la pruebe. Haciendo esto, le permites que entre en lo que es de la mandarina sin ninguna descripción verbal o conceptual. El Buda, para recordar a sus discípulos la naturaleza de la realidad, incondicionada, sin principio y sin fin, les pidió que se dirigieran a él llamándolo Tathagata. No es un título honorífico. Tathagata significa aquel que viene o aquel que se va. Quiere decir que él surgió de lo que es
reside en lo que es y regresa a lo que es, a la realidad no conceptualizable. ¿Qué o quién no surge de lo que es? Tú y yo, un ciempiés, una mota de polvo, todo emana de lo que es. Todo reside en lo que es y algún día regresará a lo que es. De hecho, las palabras surge de, reside en y regresa a no tienen un significado verdadero. Uno no puede abandonar nunca lo que es. En el Sutra Anuradha, el Buda contestó a una pregunta que estaba preocupando a muchos monjes. ¿Qué le sucede al Tathagata después de la muerte? ¿Continúa existiendo? ¿Deja de existir? ¿Continúa y deja de existir a la vez? ¿O ni continúa ni deja de existir? Entonces, el Buda preguntó a Anuradha, ¿qué piensas? ¿Puede el Tathagata ser reconocido por la forma? No, maestro. ¿Puede el Tathagata ser reconocido por medio de las sensaciones, percepciones, formaciones mentales o conciencia? No, maestro. Anuradha, si ni tan siquiera puedes encontrar al Tathagata en esta vida, ¿por qué quieres resolver el dilema de si voy a continuar existiendo o dejar de existir, o continúe y deje de existir a la vez, o ni continúe ni deje de existir después de la muerte? Robert Oppenheimer, el físico conocido como el padre de la primera bomba atómica, del que han hecho una película hace poco, tuvo la oportunidad de leer esta sección del Sutra Anuradha. Lo entendió en base a sus observaciones de las partículas, que no pueden ser delimitadas por conceptos de espacio-tiempo, ser o no ser. Y él escribió, a lo que parecía una de las preguntas más sencillas, tenderemos a no contestar o a dar una respuesta que en una primera instancia se parecerá más a un extraño catecismo que a una directa afirmación de la ciencia física. Si, por ejemplo, preguntamos si la posición del electrón permanece igual, tendremos que contestar que no. Si preguntamos si el electrón se encuentra en reposo, tendremos que decir que no. Si preguntamos si está en movimiento, deberemos decir que no. Entonces, como puedes ver, el lenguaje de la ciencia ya ha empezado a acercarse al lenguaje del budismo. Después de leer la cita anterior del Sutra Anuradha, Oppenheimer afirmó que hasta este siglo los científicos no habrían podido entender las respuestas del Buda de hace 2500 años. La red del nacimiento y muerte puede romperse en pedazos. Existe otra meditación que puede usarse en lugar de la meditación sobre la verdadera vacuidad. Se llama la meditación en la prodigiosidad de la existencia. Existencia quiere decir estar en el presente. La prodigiosidad de la existencia significa ser consciente de que el universo está contenido en cada cosa y que el universo no podrá existir si no contuviese a todas las cosas. Esta consciencia de la interconexión, el interpenetrarse y el interser, hace que sea imposible decir que algo es o no es. Por tanto, lo llamamos existencia prodigiosa. Aunque Oppenheimer contestó no 4 veces a la pregunta sobre la naturaleza del electrón, no quiso afirmar que los electrones no existan. Aunque el Buda dijo, no pueden encontrar al Tathagata ni siquiera en esta vida. No pretendía decir que el Tathagata no existía. El Sutra Prajnaparamita emplea la palabra no vacío o asunya para describir este estado. No vacío es sinónimo de la prodigiosidad de la existencia. Los términos verdadera vacuidad y prodigiosidad de la existencia
pueden evitarnos caer en la trampa de la discriminación entre ser y no ser. Tanto los electrones como el Tathagata están más allá de los conceptos de ser y no ser. La naturaleza de la verdadera vacuidad y la prodigiosidad de la existencia de los electrones y del Tathagata nos salva de la trampa de ser y no ser y nos conduce directamente al mundo de la no conceptualización. ¿Cómo podemos practicar la meditación en la prodigiosidad de la existencia? Bueno, pues cualquier persona que comprenda la teoría de la relatividad sabe que el espacio está íntimamente conectado tanto con el tiempo como con la materia, ¿verdad? Para estas personas, el espacio tiene un significado más amplio que para las personas que todavía creen que el espacio existe independientemente del tiempo y la materia. Cuando miramos a una abeja, tal vez primero queramos verla con los ojos de un físico que comprende la relatividad y a continuación ir incluso más lejos y verla a través de la verdadera vacuidad y la prodigiosidad de la existencia. Si regularmente intentas hacer esto con todo tu ser, estoy seguro de que te servirá para liberarte de permanecer atrapado en la red del nacimiento y la muerte. En los círculos del Zen, el problema de nacer y morir siempre ha sido considerado como el más urgente. El maestro Zen, Hakuin, hizo la caligrafía del ideograma, que significa muerte, bastante grande, y después le añadió en pequeñas pinceladas: cualquiera que lea en las profundidades de esta palabra es un verdadero héroe. Solía pensar que la liberación del nacimiento y la muerte era una meta remota. Pero más tarde comprendí que la liberación del nacimiento y la muerte no era un proyecto abstracto y a largo plazo. Nacer y morir solo son conceptos. Liberarse de estos conceptos es estar libre del nacimiento y la muerte. Entonces, es algo alcanzable. Con todo, la liberación del nacer y el morir no puede surgir solo de la comprensión intelectual. Cuando veas la naturaleza interdependiente de todo el universo, cuando comprendas el significado de la verdadera vacuidad y la prodigiosidad de la existencia, habrás sembrado en el campo de tu conciencia las semillas de la liberación. Para que estas semillas crezcan, hace falta que practiquemos la meditación. Puede que nos hagamos suficientemente fuertes como para romper a través de los conceptos del nacer y morir, que de hecho solo son uno de los muchísimos conceptos que creamos. Un físico que es capaz de ver el interpenetrarse e interser de las partículas elementales, sin ir más allá de su intelecto, desde el punto de vista de la liberación budista, solo ha obtenido una fachada decorativa. Alguien que estudia budismo sin practicar la meditación también ha acumulado conocimiento solo como decoración. Tenemos nuestro destino entre las manos. Tenemos la capacidad de practicar hasta que todos los conceptos sobre el nacer y el morir, el ser y no ser, hayan sido desenraizados. Las imágenes que he ofrecido, el sol, una naranja, una silla, un ciempiés, una bicicleta, electrones, etc., pueden ser objetos que nos traen una experiencia directa de la realidad. Medita en el sol como tu segundo corazón, el corazón de tu ser exterior. Medita en el sol en cada célula de tu cuerpo. Medita en ver el sol en las plantas, en cada bocado nutriente de verduras que comas. Gradualmente verás el cuerpo de la realidad última o dharmakaya y reconocerás tu propia naturaleza verdadera. Entonces, el nacimiento y la muerte ya no podrán alcanzarte y habrás obtenido éxito. Una hoja nos puede conducir directamente
hacia la realidad no conceptual. La escuela Zen Lin-Chi en China desarrolló la utilización de koans como herramientas para el despertar. Al hacer que el meditador mantenga un sujeto en su mente, los koans ayudan a crear una fuerte concentración. Te voy a dar unos cuantos ejemplos de koans que son presentados como preguntas. ¿Cuál era tu verdadero rostro antes de que tus padres te trajeran al mundo? ¿Cuál es el sonido de una mano haciendo palmas? Todo vuelve al uno. ¿Dónde regresa el uno? Utilizar la fórmula de hacer preguntas requiere nuestra atención. Algunos koans, como el que sigue a continuación, no son presentados como preguntas, pero tienen el mismo efecto de cuestionar. Un perro no tiene la naturaleza del despertar. Nada es sagrado. El pelo de Teshan es blanco. El de Chehai es negro. Preguntar, por tanto, es un elemento importante en la práctica de la meditación empleando un koan. El objetivo de la práctica del koan es la de quebrar los conceptos y las conceptualizaciones. Aunque no es su intención, los koans algunas veces mantienen al meditador en sus pensamientos y conceptualizaciones demasiado tiempo. A menudo, solo cuando el practicante llega a un punto muerto y se encuentra completamente exhausto del pensamiento conceptual, se encuentra preparado para desdeñar conceptos y volver hacia sí mismo. Pienso que este es el punto débil de la práctica Zen del koan. En la meditación en el interser o en la prodigiosidad de la existencia, un practicante puede tomar cualquier fenómeno como el objeto de meditación, pero debe ser capaz de mantenerlo en plena conciencia por algún tiempo. Puede escoger el sol, una hoja, un ciempiés. Dicha meditación no es tan enigmática como la meditación con un koan. Pero si el practicante está determinado a mantener la luz del sol de su atención continuamente, tendrá éxito. Este tipo de meditación evita que el practicante pierda tiempo esforzando su intelecto en la búsqueda de soluciones a preguntas que no pueden ser resueltas con el intelecto. El sol, una hoja o un ciempiés pueden llevar al practicante directamente hacia el mundo de la realidad no conceptual, una experiencia directa y viva. Mente sin obstrucciones y objeto sin obstrucciones. Otra meditación importante, llamada la mente y el objeto se contienen el uno en el otro, tiene como objetivo terminar con todas las discriminaciones entre la mente y sus objetos. Cuando miramos el cielo azul, las nubes blancas y el mar, tenemos la tendencia a verlos como tres fenómenos separados. Pero si miramos más cuidadosamente, podemos ver que los tres son de la misma naturaleza y no pueden existir independientemente el uno del otro. Si dices, he tenido miedo de la serpiente que acabo de encontrarme, tratas a la serpiente como algo físico y al miedo como algo psicológico. La meditación en la mente y el objeto se contienen el uno en el otro es un medio para superar este tipo de separación. A la luz de la teoría cuántica, nadie puede continuar pensando, como lo hiciera Descartes, que la mente y objeto son dos realidades distintas que existen independiente y separadamente la una de la otra, ¿verdad? Para decirlo de una manera sencilla, en la frase «yo tuve miedo de la serpiente», reconocemos un yo, una serpiente y el miedo. El miedo, un fenómeno psicológico, no solamente está estrechamente ligado al fenómeno físico yo y a la serpiente. Está intrincadamente unido a la tela de araña del universo entero
y tiene la misma naturaleza del universo. El concepto miedo incluye el concepto serpiente y el concepto de la persona que tiene miedo de ser mordido por la serpiente. Entonces, si tratamos de ser objetivos, puede que sintamos incertidumbre sobre lo que realmente es la naturaleza de la serpiente o la naturaleza de una persona. Pero el miedo es una experiencia directa que podemos reconocer e identificar. En la meditación sobre la interdependencia, podemos ver que cada momento de consciencia incluye a todo el universo. Este momento puede ser una memoria, una percepción, una emoción, una esperanza. Desde el punto de vista del espacio, podemos llamarlo una partícula de consciencia. Desde el punto de vista del tiempo, podemos llamarlo una mota de tiempo. Un instante de consciencia abraza todo el pasado, presente y futuro, y todo el universo entero. Cuando hablamos de mente, normalmente pensamos en fenómenos psicológicos como sentimientos, pensamientos o percepciones. Cuando hablamos de objetos de la mente, pensamos en fenómenos físicos, como montañas, árboles o animales. Hablando de esta manera, vemos los aspectos fenoménicos de la mente y sus objetos, pero no vemos su naturaleza. Hemos observado que estos dos tipos de fenómenos, mente y objetos de la mente, se necesitan mutuamente para existir y son por tanto interdependientes. Pero no vemos que ellos mismos tengan la misma naturaleza. A esta naturaleza a veces se la llama mente y a veces lo que es, Tatata o Dios. Llamémosla de una manera u otra, no podemos medir su naturaleza empleando conceptos. No se puede limitar y lo incluye todo, sin limitaciones y obstáculos. Desde el punto de vista de la unidad, se la llama Dharmakaya. Desde el punto de vista dualista, se la llama mente sin obstáculo, encontrándose con el mundo sin obstáculo. El Sutra Avatamsaka la llama mente sin obstrucciones y objeto sin obstrucciones. La mente y el mundo se contienen uno al otro tan completa y perfectamente que a esto lo denominamos la unidad perfecta entre la mente y el objeto. Como ya hemos visto, la separación del uno y los muchos es una acción realizada por la percepción. Mientras seamos prisioneros de esta separación, seremos prisioneros de la paradoja aritmética. Solo podemos ser libres cuando vemos el interser y el interpenetrarse de todas las cosas. La realidad ni es una ni es muchas. Entonces, como ya he mencionado, solo en el caso de sensaciones puras, el objeto de la consciencia es la realidad misma. Para penetrar la realidad, los sentidos solo tienen un valor relativo. Es por eso que aunque el contenido de cualquier sensación es la realidad en sí misma, lo que se siente nunca es la realidad en su totalidad. Por ejemplo, la ciencia ha mostrado que el ojo humano solo puede percibir una minúscula porción del espectro electromagnético. Las ondas radiofónicas y los rayos cósmicos están entre las muchas de las que tienen una frecuencia demasiado alta para que la podamos ver. No podemos ver las ondas de la radio. Cuando vemos luz y oímos sonidos, solo percibimos las ondas dentro de ciertas frecuencias. Los rayos infrarrojos son invisibles para nosotros, puesto que tienen longitudes de onda más largas de las que son visibles para nosotros. Puesto que los rayos X tienen una longitud de onda más corta que la luz visible, tampoco los podemos ver. Todo en el universo nos parecería bastante diferente si pudiéramos ver los rayos X, ¿verdad? Tampoco podemos oír los sonidos de elevada frecuencia a los que son sensibles los oídos de los perros y otros animales.
Muchos animales pueden percibir mucho más de la realidad de lo que podemos percibir los humanos. Por tanto, la realidad última y perfecta del universo solo puede ser observada con los ojos del gran conocimiento. ¿Podemos decir que un niño se aprende la lección mientras que otro se la sabe de memoria? Las olas se mueven en la superficie del agua y aunque pueden existir aparte del agua, tienen su propia forma y su propio lugar. Puede suceder que muchos arroyos afluyan a un río, pero todos ellos son uno con el río. En la superficie del mar, de los fenómenos, vemos muchas olas brillando, pero para que cada ola se forme, para que cada ola se destruya, debe depender de otra ola. Las memorias de cada uno de nosotros no son solo nuestros propios tesoros personales, son realidades vivas. Al igual que nuestros cuerpos, sufren transformaciones sin fin. Cada cosa es la realidad, pero la realidad no está sujeta a ideas de uno o varios. Estas enseñanzas de la escuela Vijñanavada son expuestas para ayudar a nuestra práctica de la meditación, no como una descripción de la realidad. Una representación de un objeto que aparece en un sueño también es una realidad viva en la que está presente todo el universo. A menudo creemos que la imagen de un duende en un sueño no tiene realidad puesto que no tiene una base material. Pero, ¿qué podemos decir de las imágenes de nuestra televisión? ¿Son reales? ¿Podemos agarrar su sustancia o encontrar su base material? A pesar de todo, son reales. Todo el universo está presente en ellas. La presencia de una ilusión incluye todo lo que hay en el universo. La ilusión puede existir solo porque todo lo demás puede existir. Su existencia tiene la misma naturaleza maravillosa de una partícula. Existe un estado de concentración que puede ser alcanzado durante la meditación llamado concentración sin percepción, en el que la consciencia ya no es activa. En el dormir sin sueños, la consciencia también permanece en este estado latente. Durante la meditación, enfocamos toda nuestra atención hacia un objeto. Así la concentración puede surgir. Esta meditación no es pasiva o apagada. De hecho, tenemos que estar muy despiertos. Mantenemos la concentración en el objeto, que es la misma mente, igual que el sol continúa brillando sobre la nieve recién caída o sobre la vegetación. También podemos sincronizar nuestra respiración con nuestra atención en el objeto y esto puede mejorar nuestra concentración. Si utilizamos una hoja como el objeto de nuestra concentración, podemos ver a través de la hoja la perfecta unidad de la mente y el universo. Si meditamos en la presencia del sol en nuestro cuerpo, podemos experimentar que el Dharmakaya no tiene principio ni fin. Meditar en el interser y el interpenetrarse de la realidad es una forma de destruir conceptos y empleando dichos medios podemos llegar a una experiencia directa de la realidad última en el cuerpo y la mente simultáneamente. De la interdependencia para Tantra a la realidad perfecta, Nibbana. La práctica de la meditación en los tres aspectos de la naturaleza de las cosas es similar a la meditación en el principio del multi-interorigen. En ambos casos, empezamos meditando en la relación interdependiente de todas las cosas, o paratantra, para poder realizar que la imagen de la realidad que tenemos en nuestra mente es errónea porque está construida dentro del marco del nacer-morir, uno o varios, espacio-tiempo y todos los demás conceptos. Es decir, está basada en la ilusión.
Observando detenidamente la realidad a la luz de la interdependencia, nos liberamos gradualmente de la red del aferramiento al yo como una entidad separada y a todos los dharmas como entidades separadas. Aun cuando existan muchas raíces profundas de ilusión, estas pueden ser desenraizadas y destruidas y ser perfecta la liberación obtenida cada momento que se viva plenamente a la luz de la interdependencia. Entonces, igual que ya no se necesita de la balsa una vez alcanzada la otra orilla, cuando vivimos en el momento presente en armonía con todos los seres, no necesitamos el concepto de la interdependencia. Podemos permanecer apaciblemente en la verdadera naturaleza de la consciencia. A esto se le llama realidad última. Es el mundo de lo que es, o tatata, el mundo de la perfecta unidad de la mente con el objeto. No hay necesidad de alcanzar el mundo de lo que es, porque lo que es está disponible a todas horas. El Sutra, Avatamsaka, lo llama el reino del Dharma de la verdad, el mundo de la verdadera naturaleza. El mundo de las montañas y ríos, plantas y animales, donde cada cosa parece que tenga su propio lugar, es el reino del Dharma del fenómeno. Pero estas dos palabras no están separadas. Son una sola, igual que el agua y las olas. Por esto, también se las define como el reino del Dharma del interpenetrarse sin obstrucciones de la verdad y el fenómeno. Interpenetrarse en este mundo de los fenómenos, en donde un fenómeno es todos los fenómenos y donde todos son uno, es el reino del Dharma del interpenetrarse sin obstáculos de cada fenómeno. Estos son los 4 reinos del Dharma, mencionados frecuentemente en el Sutra Avatamsaka. El maestro Zen Fa Kang de la dinastía china Tang, uno de los grandes eruditos en este terreno, escribió un tratado que describe los métodos de meditación que pueden ayudarnos a destruir las visiones equivocadas y volver a las fuentes antes de su originación, lo que significa tener una visión clara y perfecta del mundo de lo que es. Y es que, si lo observamos detenidamente, todo está relacionado con todo lo demás en todo el universo. Y en una partícula podemos ver a todo el universo, que está incluido en ella y de la cual es creada. Esto nos lleva al mundo del orden implicado, orden en el cual el tiempo y el espacio ya no son los que deciden si las cosas son dependientes o independientes las unas de las otras. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.